sean todos los que nos están siguiendo en este momento a través de las redes sociales. Qué bueno que se han conectado esta tarde para poder recibir la palabra de Dios. Estamos transmitiendo desde la iglesia Vida Nueva para el Mundo aquí en Acapulco. Y bueno, tenemos lluvia hoy en la tarde aquí en el puerto. Parece que va a entrar un ciclón, pero los que hemos venido somos los que el Señor permitió que llegáramos. Así que, ¿qué les parece si damos un aplauso de gloria a Dios por la vida de todos los que se están conectando? Gracias a Dios por sus vidas. Pues es un privilegio para mí poder estar aquí. Soy el pastor César González. Yo estoy trabajando como pastor en la iglesia Vida Nueva para el Mundo allá en Tlalnepantla, Estado de México, desde hace ya varios años. Y pues es un gusto siempre compartir la palabra de Dios aquí en esta preciosa iglesia de Acapulco. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 27. Salmo 27, el título de esta predicación, entre signos de interrogación, es: ¿quién es un guerrero de Dios? ¿Quién es un guerrero de Dios? Vamos a leer el Salmo 27 del versículo 1 al versículo 6. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oremos. Señor, gracias te damos por este salmo precioso, Señor, que fue escrito por el rey David, Señor. Sabemos que hay mucha enseñanza, Señor, que está contenida en estos versículos, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que Él sea nuestro guía, nuestra luz que ilumine nuestra alma y espíritu para recibir lo que tienes para cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. No se sabe a ciencia cierta cuándo fue que David escribió este salmo. Los teólogos no se ponen de acuerdo, no se sabe si fue al principio de su vida, cuando era un pastor, o quizá después de que fue ungido como rey. Algunos teólogos piensan que este salmo fue escrito justo antes de que David fuera ungido como rey por el profeta Samuel. Otros piensan que lo escribió en su vejez, cuando ya estaba a punto de morir, fue que escribió este salmo. Pero eso no importa tanto, porque el hecho es que en este salmo David expresa su gran confianza en Dios. David era un hombre que conocía a Dios, era un adorador. Entonces no importa si lo escribió temprano en su llamado, si lo escribió siendo rey o si lo escribió al final de su vida. En este salmo David está describiendo la confianza que debemos tener en Dios. David sabía que él era un guerrero, que él era un soldado. Desde muy chiquito fue soldado de Dios, porque dice la escritura que él luchaba con osos y con leones para cuidar a las ovejas del rebaño de su padre. Así que él era un hombre de guerra desde muy jovencito. Y por esta razón el Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta tarde algunas cualidades de quién es un guerrero de Dios. Dios desea que cada uno de nosotros nos levantemos
como soldados. Pertenecemos a un ejército. Nuestro capitán es el Señor Jesucristo. Estamos en medio de una guerra espiritual. Por si no lo sabías, te informo que desde que recibiste a Cristo estás en una guerra. Y nuestros enemigos son poderosos, pero más poderoso es nuestro Dios. Nuestros enemigos son la carne y son los deseos del mundo y es el diablo y son sus demonios y es el pecado. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que en esta tarde yo quiero hablarte de algunas cualidades, específicamente 6 cualidades que encontramos en estos versículos acerca de quién es un guerrero de Dios, cuáles son las características de un guerrero de Dios. Y la primera característica la encontramos en el versículo 1, Salmo 27:1. Y esta primera característica es que un guerrero de Dios es valiente. Es alguien valiente. Versículo 1, ¿qué dice David en este verso 1? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, dice David. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De dónde sacó este pequeño pastorcito de Israel, que se le llama en la Biblia el dulce cantor de Israel, porque tenía una voz hermosa, hermosa? Más o menos los hermanos de la alabanza ahí la llevan, tienen una voz muy buena también, ¿verdad? Ahorita que los estaba escuchando. Pero al rey David se le conoce como el dulce cantor de Israel, porque ese pastorcito tomaba el arpa y cuando componía cantos y componía la música y comenzaba a adorar a Dios, los demonios salían huyendo del rey Saúl. ¿De dónde sacó tanto valor este pastorcito? Bueno, aquí se nos mencionan 3 formas o 3 características de Dios a través de las cuales Él sacó tanto valor. Vean el versículo 1, Jehová es mi luz, mi luz. Apunta la palabra luz en el idioma original hebreo, es la palabra or, O-W-R, or, que describe la luz del día, puede describir la luz del sol o de alguna estrella, puede referirse a la luz de la vida, a prosperidad, la instrucción que el Señor da a sus hijos, pero en este caso en particular está refiriéndose a la luz de Dios. David dice, Jehová es mi luz. David no dice, Jehová es la luz. David dice, Jehová es mi luz. Él es el que me ilumina. Él es el que me da valor. Y aunque a David se le llama en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 17, se le llama la antorcha de Israel. Así se le llama al rey David, la antorcha de Israel. David reconoce que en realidad la luz que él tiene no es luz propia como la del sol, sino que es una luz prestada como la de la luna, que solamente refleja la luz del sol. Así que la seguridad, el valor de este pastorcito de Israel no eran de él mismo. Ese valor provenía de Dios, porque Dios es su luz, Él es el que lo iluminaba. El apóstol Juan nos da una idea parecida en su primera carta. Si me acompañas, primera de Juan capítulo 1, allá en el Nuevo Testamento, versículos 5 al 7. Primera de Juan 1, versos 5 al 7, dice el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Otra vez regreso al Salmo 27. David dice: Jehová es mi luz, Él es el que me guía, Él es el que me da valor. Pero también dice en el Salmo 27: Jehová es mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Apunta la palabra salvación, por favor, en el idioma original hebreo. Sorprendentemente, la palabra salvación es la palabra hebrea Yeshá, con Y, Yeshá, S-H, Yeshá,
de donde viene la palabra Yeshua. ¿Han escuchado la palabra Yeshua? Es el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué significa la palabra Yeshua o el nombre Jesús? Significa salvación de Dios, o Dios es mi salvación. Así que David está diciendo aquí, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Y esta palabra salvación describe una liberación, describe un rescate, describe una victoria. David sabía que el Señor era el único que lo podía librar de sus problemas. De todos sus enemigos, de todas sus batallas, el Señor lo libró. Y de la misma manera Dios es nuestra salvación, hermanos. Dios es el que nos va a librar de todas nuestras batallas, de todos nuestros enemigos. Al final de nuestra vida, el último enemigo, que será la muerte, cuando tengamos que abandonar este cuerpo, también Dios nos librará de esa batalla, porque Él es nuestra salvación. Quiero mostrarles un pasaje donde se menciona también esta palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, si me acompañan en sus Biblias, versículo 1 al 4. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 4. Si ya lo tienes, léelo conmigo ahí en voz bajita desde tu lugar. Dice así: habló David a Jehová las palabras de este cántico. Recuerden, David era un músico, era un artista, además de ser un guerrero, componía cánticos, tocaba el arpa, cantaba hermoso. Así que le compuso este cántico al Señor el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, aquí va la canción, no la voy a cantar porque no tenemos las notas musicales, pero vamos a leer la letra. Léala conmigo, verso 2. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi Yeshá. Ahí está esa palabra hebrea. El fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El Señor promete librarnos de todos los demonios de Satanás, del miedo, del pecado, de la muerte, de la confusión, de las dudas, de los traumas de nuestra infancia, de las heridas que nos hicieron cuando éramos adolescentes. El Señor promete librarnos de todas nuestras batallas, porque Él es guerrero. Por esa razón el rey David, regreso al Salmo 27, le dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y después dice en el verso 1: Jehová es la fortaleza de mi vida. Apunta la palabra fortaleza. Esta palabra es la palabra hebrea Mawotz, M-A-O-W-Z, Mawotz, y describe un lugar de refugio, un lugar de protección. David declara que el Señor es aquel lugar en donde Él se refugia, que cuando vienen los rayos y las tormentas y los huracanes y los terremotos, Él tiene un lugar donde refugiarse. Él tiene un lugar de refugio, y ese lugar de refugio es el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Cuando vienen las pruebas de la vida y las tormentas de la vida y los ataques del diablo y los ataques de Satanás y el miedo y la angustia y hasta la muerte, tenemos donde refugiarnos. Salmo 37, versículo 39 y 40, apúntalo, te lo voy a leer. Salmo 37, 39 y 40. La salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos, los salvará por cuanto en Él esperaron. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Alguien puede decir amén? ¿Cuál fue la primera característica de un guerrero de Dios? Un guerrero de Dios es valiente, pero ese valor no viene de él. Ese valor proviene de la luz del Señor, de la salvación del Señor y de la fortaleza del Señor. Amén.
Segunda característica, regreso al Salmo 27, vean ahora el verso 2. Hemos explicado detalladamente el versículo 1, vamos al verso 2. En segundo lugar, un guerrero de Dios enfrenta siempre a sus enemigos. Apúntalo. Un guerrero de Dios es alguien que está disponible, que está dispuesto a enfrentar. Un guerrero no se esconde. Un guerrero no sale corriendo. Un guerrero no se acobarda. No se echa para atrás. Es alguien que confronta porque sabe que Dios está con él. Vean el versículo 2, Salmo 27, 2. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos. Y tomen en cuenta que David enfrentó a los jebuseos, a los amorreos, a los hititas, a los cananeos. Tenía un montón de enemigos Israel por todas partes. Entonces dice David: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores. Noten cómo los enemigos de Dios siempre quieren angustiarnos, quieren atormentarnos. Y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué dice el verso 2? Ellos tropezaron y cayeron. Después de que el rey Saúl desobedeció al Señor y fue desechado, el profeta Samuel ungió a David como rey de Israel, delante de Israel y delante de Judá. Y David no dice que él hiciera tropezar a sus enemigos, sino que reconoce que fue el Señor el que hizo tropezar a sus enemigos. ¿Ya lo vieron en el verso 2? Ellos tropezaron y cayeron porque el Señor fue quien los hizo tropezar y los hizo caer. David no era un muchacho cobarde precisamente. Antes de ser rey, en el campamento de Israel, entraron en batalla contra los filisteos. Y los filisteos hicieron un acuerdo con los israelitas. Dijeron los filisteos: miren, en vez de que mandemos a todos nuestros soldados y sea una carnicería esto y tengamos 800 muertos para la tarde, mejor vamos a hacer un trato. Miren, mándenos a su mejor guerrero y nosotros les vamos a mandar a nuestro mejor guerrero, nuestro paladín, y que se enfrente su mejor guerrero con nuestro mejor guerrero, y el que gane, ese gana la guerra, y ahí termina el conflicto. Y entonces hicieron este acuerdo, pero resulta que Israel no tenía muy buenos guerreros. ¿Y qué fue lo que pasó? Primer libro de Samuel, capítulo 17, te lo voy a leer para ver lo que pasó. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 33. Llega David con el rey Saúl y dijo Saúl a David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 33. Porque David le había dicho: yo quiero pelear contra ese grandulón. Y le dijo Saúl: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ándale pues, ve y Jehová esté contigo. Porque el filisteo medía más de 3, imagínense, yo mido 2 metros. El filisteo medía como aquí al techo de arriba. Y era un tipo así, yo me imagino, de unos 300 kilos, ¿no? Con una espada tremenda, con un escudo impresionante. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 42. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por los dioses. Un enemigo tremendo de Israel, Goliat. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Se dan cuenta cómo Satanás siempre usa este tipo de filisteos, de demonios, para atormentarnos, para amedrentarnos? Cuando de pronto comienzas a sentir dentro de ti o una persona del exterior, o alguien de tu familia, o alguien incluso dentro de la iglesia, te dice: tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, nunca vas a lograr nada en tu vida, has fracasado, nunca vas a lograr hacer nada para Dios.
Esas son voces de derrota, son voces del filisteo, son voces de Goliat. Versículo 45, lo voy a inventar el 45 y luego leo el de a de veras. Entonces dijo David al filisteo: ay, sí es cierto, yo soy un chamaquito, no, quiero ver a mi mamá. No dijo eso, ¿verdad? Ese fue el versículo que yo inventé, disculpen. ¿Qué dice el 45, el de la Biblia, no el mío? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El Señor iba con este jovencito. Y la historia, pues la conocemos. Si no la conoces, puedes leerla más adelante en este mismo pasaje. Se enfrentaron y David tomó una onda, ¿verdad? Con una piedra, aventó la piedra, le dio aquí en medio de los ojos al grandulón Goliat y cayó ese grandulón. David tomó su espada y le corta la cabeza. Un guerrero de Dios no tiene miedo de sus enemigos. Un guerrero de Dios es alguien que enfrenta sus enemigos. Un guerrero de Dios es aquel que enfrenta sus temores, sus pecados, sus fallas. Un guerrero de Dios enfrenta sus fracasos. Un guerrero de Dios no tiene temor de enfrentar al diablo, a los demonios y a todas las huestes de Satanás, porque un guerrero de Dios no tiene miedo y pelea como un soldado, porque sabe que Dios va delante de él. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus enemigos, hermano? ¿Contra qué te enfrentas? Ay, pastor, es que reprobé el examen para la universidad y siento que soy un fracaso. Levántese, vuelve a estudiar, haga otra vez el examen el año que entra. Ore, arrepiéntase de sus pecados, vuelva a hacer su examen, inscríbase a arquitectura, ándele. Ay, pastor, es que yo no sé tocar la guitarra y los muchachos tocan re bien y yo nunca. Guarde silencio. Vétase a clases de guitarra, véngase a los discipulados. Si Dios lo llamó a eso y a usted le gusta la guitarra y usted canta, véngase a la alabanza, ándele. Es usted un guerrero, hombre. Ay, pastor, es que yo desde chiquito me pegaba a mi mamá y por eso soy así medio chiviada, pastorinero. Usted no es ninguna chiviada, usted no tiene un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Enfrente eso, perdone al quien nos lastimó y levántese como guerrero. Porque eso es lo que Dios dice aquí en su palabra. La iglesia no puede estar llena de cobardes. Aquí no hay cobardes, aquí somos guerreros de Dios. Como dice Pablo a Timoteo, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardes. No nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder, de amor, de dominio propio. Amén. Regreso al Salmo 27. Tercera característica de un guerrero, versículo 2 y versículo 3. Versículo 3 más bien. La tercera característica de un guerrero de Dios es que un guerrero nunca se rinde. Nunca se rinde. Salmo 27, versículo 3. ¿Qué dice David? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Qué declaración de este hombre de Dios! Nos dice David, ¿saben una cosa? Aunque un ejército me rodeara en mi palacio, a toda la nación de Israel, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. ¿Logran percibir la declaración del rey David? ¿La logran entender, hermanos? Aunque un ejército, aunque todo me sale mal, aunque llegó el problema con el coronavirus, aunque perdimos nuestro trabajo, aunque estamos golpeados económicamente, aunque estamos golpeados moralmente, aunque sufrimos pérdidas, aunque sufrimos enfermedades, no temerá mi corazón.
yo estaré confiado aunque venga un ejército a rodear a Israel. Escucha, si tú eres un verdadero guerrero, una guerrera de Dios, tú nunca te rendirás, seguirás confiando en Dios, aunque parezca que todo está en nuestra contra. Dios peleará por ti. Aunque vengan adversidades, enfermedades, desánimo, o aunque a veces no tengamos ni ganas de servir en la iglesia, debemos seguir peleando. Entendamos esto, hermanos. Somos guerreros de Dios. La iglesia no es un club social, no es un lugar donde venimos a hacer amigos y amistades bonitas, nada más. La iglesia es un campo de entrenamiento donde Dios te va a capacitar por medio de su Espíritu Santo para que resistas la recia cuando venga el problema, para que aguantes. Recuerdo hace muchos años, por varias circunstancias en nuestra familia, una persona nos tenía amenazados de muerte, a mi padre, que es pastor, y a su servidor, y a varios de la familia, y nos había mandado amenazas. Una de las amenazas era que si yo seguía tocando el piano ahí en la iglesia donde yo estaba en esos años, en Vida Nueva, ahí en el norte, que él iba a mandar a un sicario a asesinarme mientras yo tocaba el piano. Entonces yo tomé la decisión de orar y dije: Señor, si esa es la manera que tú me quieres llamar a tu presencia, qué precioso, Señor. Solo te pido, Señor, que sea en la canción de Dios está aquí, porque esa es mi favorita, Señor. Si es posible, si esa es tu voluntad, Señor, que me asesinen de esa manera, que así sea, Señor. Entonces hablé con el pastor Martín, le dije: ¿sabes qué, pastor? Pues estoy amenazado de muerte, lamento mucho, pero si me das chance yo quiero seguir tocando. Yo no tengo temor en mi corazón, sea a quien sirvo. Nada más te encargo, si es posible, que los hermanos de seguridad estén al pendientes por si entra alguien con una AK-47 a la congre, ¿verdad? Y miren, Dios nos libró. Luego nos enteramos que esa persona, que era efectivamente un asesino, fue capturada por la policía y fue metida en la cárcel. O sea, Dios siempre nos libra, hermanos. El día de nuestro nacimiento y nuestra muerte están determinados por Dios. Usted no puede andar con miedo por la calle. ¿Y si nos asaltan? ¿Y si nos secuestran? Sé que si lo asaltan, si lo secuestran, compártales a los secuestradores y a los asesinos. A lo mejor Dios quiere usarlo usted para que uno de esos se convierta a Cristo. Pero el guerrero de Dios es alguien que nunca se rinde. Mira lo que dice Habacuc 3, versículo 17, 18. Ahí en el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc, capítulo 3, verso 17, verso 18. Tremendos versículos de este profeta que fue probado por Dios. Habacuc 3, 17. Léalo conmigo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo vaya mal, parezca que todo va en tu contra, yo me alegraré, dice el profeta Habacuc. ¿Cuál fue la tercera característica de un guerrero de Dios? Perdón. Nunca se rinde. Número 4, regreso al Salmo 27 para terminar nuestro estudio. No lo vamos a dejar incompleto. Salmo 27, verso 4. En cuarto lugar, un guerrero de Dios es una persona que busca constantemente a Dios. Es una persona que busca del Señor siempre. Vean el verso 4, es David el que está escribiendo. Dice: una cosa he demandado a Jehová. En realidad no es una demanda, no es una orden que pretende darle David al Señor. No es, esta palabra demandar es en realidad una palabra hebrea que significa simplemente pedir, suplicar con humildad. Una cosa le he pedido al Señor, una cosa le he suplicado a Jehová. Esa es la idea. ¿Qué cosa? Esta buscaré, dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La Biblia de Jerusalén creo que traduce mejor este versículo. Se los voy a dar en la versión Biblia de Jerusalén, una muy buena traducción. Dice: una cosa pido a Yahvé, una cosa deseo de Yahvé, es lo que ando buscando. 2 puntos.
morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé. Yahvé es Jehová, contemplando su templo. Esto es un ruego profundo, desde lo profundo del corazón de David. Él le dice: Señor, ¿te puedo pedir algo, Señor? Lo único que yo te pido es que esté yo en tu casa, Señor, todos los días de mi vida, que pueda yo contemplar tu hermosura, que pueda yo buscarte en tu templo, Señor. Quiero estar en tu presencia, Señor. Te deseo con todo mi corazón, Señor, con todas mis fuerzas. Quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero disfrutar de tu presencia. Quiero estar en tu templo. En los días de David no había templo, porque el templo lo construyó Salomón, pero sí había tabernáculo. Entonces David está diciendo: quiero estar en tu tabernáculo, Señor. Quiero entrar ahí al patio donde está el lavacro de bronce, el altar del holocausto. Quiero pasar al lugar santo, Señor, donde está la menorá, donde están los panes de la proposición. Quiero disfrutar de tu presencia. Quiero contemplar tu hermosura. Apunta algo en tu cuaderno. Apunta esta frase que dice: Dios es hermoso. ¿No es verdad? Porque si no, David no hubiera dicho eso. Señor, quiero contemplar tu hermosura. El ser más digno, más hermoso, más maravilloso, todopoderoso, eterno, es nuestro Dios. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y cerramos nuestros ojos y oramos al Señor, si tú estás conectado con Dios y has dejado a un lado tu carne y tus preocupaciones y tus angustias y estás conectado con Dios, podrás contemplar en tu espíritu su hermosura. Él es hermoso. Él es precioso. Así que podemos pensar que el éxito de David en sus batallas, porque el Salmo 27 es un salmo de guerra, el éxito de David en sus batallas radicaba en estar en la presencia de Dios, en amarle, en contemplar su hermosura, en adorarle, en desear a Dios con todas sus fuerzas. La verdadera seguridad de David no estaba en realidad en el templo del Señor, sino en el Señor del templo. David tenía éxito en sus batallas porque era un hombre que amaba a Dios. ¿Amas tú a Dios con todo tu corazón? Tienes un deseo tal vez en la noche, después del trabajo, después de la empresa, después de la lluvia, de los camiones, del ciclón. Te da deseo en tu corazón en la noche. Lo último que hagas antes de dormirte, cuando vas ahí en el camión y estás saliendo del trabajo, dolor de cabeza, hermano, te bañó el camión con el agua, llegaste todo mal a tu casa, sintiéndote mal. Pero aún así hay un deseo adentro. Decir: Señor, ahorita después de cenar y de darme un bañito caliente, Señor, te deseo, Dios. Deseo estar contigo. Deseo arrodillarme unos minutos antes de dormirme y buscarte, Señor, porque sé que solamente tú puedes fortalecerme para pelear mis batallas. ¿Van entendiendo a David? ¿Van comprendiendo a David? Salmo 18, versículo del 1 al 3. También lo escribió David Salmo 18, del 1 al 3. Simplemente dice este salmo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Pueden decir estas palabras conmigo, hermanos? Dirigidas a Dios. Digan conmigo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Ya vieron la relación entre la comunión con Dios y la guerra espiritual? Te amo, Señor, tú eres maravilloso, eres hermoso, vengo a adorarte, Señor, y mañana me tengo que enfrentar con el demonio de angustia que me está persiguiendo desde que tenía 14 años. Y ese demonio se va a ir muy lejos de mi vida,
porque yo estoy cerca del Señor. Mañana tengo que enfrentar al compañero chismoso que me inventó 3 calumnias porque quiere que me corran del trabajo, porque él quiere quedarse con mi puesto. Es un calumniador, es un mentiroso ese hombre, que es mi compañero en el trabajo. Mañana tengo que enfrentarlo, hermanos. ¿Sabes cómo lo voy a enfrentar? Orando delante de mi Dios, porque mi Dios es el que va a pelear las batallas. Todas las personas que quieran dañarte, que quieran ofenderte, que quieran criticarte, que quieran murmurar de ti, tal vez lo logren hasta cierto punto, pero siempre el Señor los va a quitar del camino, porque son sus enemigos. Amén. Quinta característica de un guerrero, regreso al Salmo 27, vamos terminando, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. El verso 4 es muy profundo. No tenemos mucho tiempo ahorita, pero vamos a avanzar. Versículo 5. En quinto lugar, un guerrero de Dios siempre será respaldado por Dios. Apúntalo. Número 5. Un guerrero de Dios siempre será respaldado por Dios. Salmo 27, 5. Porque Él, dice David, Dios, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. 4 declaraciones hace David aquí. En primer lugar, el Señor me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Cuando venga el problema, cuando venga el diablo a quererte destrozar, hermano, de muchas formas, muchas veces lo que Dios hace es que te toma así, como si fuera un águila maravillosa, el Señor, y con sus alas te cubre, como dice el Salmo 91, y te esconde, te esconde. Y te hace invisible ante tus enemigos, y tus enemigos te andan buscando para cortarte la cabeza. Y no te encuentran. ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado algunas veces en mi vida. Oye, pastor, te andaban buscando para matarte. ¿Y qué pasó? Pues no te encontraron. ¿Por qué no me encontraron? Porque el Señor me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Amén. La segunda declaración, el Señor me ocultará en lo reservado de su morada. La misma idea, el Señor nos va a ocultar, nos va a proteger, nos va a hacer invisibles delante de nuestros enemigos. Cuando la batalla esté en la más difícil situación, en lo más recio de la batalla, el Señor es poderoso para ocultarte, porque acuérdate, Él es el que va peleando delante de ti. Pero después la tercera y la cuarta declaración son muy curiosas, porque dice en tercer lugar, el Señor me pondrá en alto sobre una roca. O sea, primero me escondió, primero me ocultó, y después de la batalla, ¡fum!, me saca otra vez a la vista. El Señor me pondrá en alto sobre una roca. Y en cuarto lugar, el Señor levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodeen. Cuando estén ya derrotados, el Señor te va a exhibir, te va a exaltar, porque el que se humilla es exaltado. Ya vas entendiendo cómo funciona Dios en medio de la guerra espiritual. Y al rato todos los chismosos y todos los que se burlaron de ti y todos los que quisieron criticarte y juzgarte y hablar en contra de Dios y blasfemar en contra de Dios porque no conocen a Dios, todos esos son humillados y Dios te exalta a ti. Recuerdo una ocasión que estábamos platicando con unos compañeros, yo soy de profesión ingeniero, y entonces estábamos en una comida, y entonces todos empezaron a hablar, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo soy director de quién sabe qué, yo soy gerente de no sé cuántos, yo gano tantos y tantos. ¿Y tú, César? No, pues yo soy pastor, soy hijo de Dios, y ministro a Dios, me encantan las cosas de Dios. Y todos soltaron una carcajada tremenda, todos, burlándose de Dios y burlándose de su servidor. Yo dije, Señor, tú vas delante de mí, Señor. Tú me llamaste, Señor. El llamado más alto, más noble, más precioso que existe sobre la faz de la tierra es el llamado de un pastor. Es el llamado pastoral. No hay profesión, no hay oficio más noble, más alta, más santa, más preciosa que ser un pastor, un siervo de Dios. Ninguna profesión se compara, ningún oficio se compara, porque este llamado proviene de Dios. Yo estaba seguro de eso. ¿Y qué creen que pasó? Los dejé que se rieran, ahí estuvieron burlándose. Pero a los pocos meses, algunos de ellos comenzaron a llamarme por teléfono. Oye, ¿que tú eres pastor? Sí, ¿en qué te puedo servir? Ay, es que me estoy divorciando. ¿Tú crees que me puedas ayudar? No, que no. ¿Entendieron el salmo?
Él me ocultará de mis enemigos y después Él te levanta y Él te exalta porque Él es fiel. Sexta característica, termino con esto. Salmo 27, versículo 6 al final. Número 6, un guerrero de Dios ofrece sacrificios de alabanza al Señor. Esa es la número 6 y es la última característica de un guerrero de Dios. Versículo 6 dice, la segunda parte del verso 6, y yo, ¿quién está hablando? ¿Quién está? David, claro. Y yo, dice David, yo sacrificaré en su tabernáculo. En el tabernáculo de Dios, la tienda de campaña de Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué va a sacrificar David? ¿Animales, chivos, ovejas, cabras? No. ¿Qué dice el versículo 6? Yo sacrificaré sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a el Señor, a Jehová. Un guerrero de Dios ofrece sacrificio de alabanza al Señor. Un guerrero de Dios es un cantor. Aunque seas un poquito desafinado, el Señor no se toma, no se molesta el Señor si tú no le atinaste a la nota o si estaban en re mayor y tú andas allá en fu remol, en otra tonalidad ahí rara. Porque el Señor no ve tu tonalidad de tu voz, el Señor ve tu corazón. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos reyes y sacerdotes en la primera carta de Pedro. Y los sacerdotes ofrecen sacrificio, por eso son sacerdotes. En el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de animales o de aves o sacrificios vegetales. Habían varios estilos de sacrificios. Habían como 5 clases de sacrificios diferentes en el libro de Levítico. Pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros también debemos ofrecer sacrificio porque somos sacerdotes del Señor, dice Primera de Pedro. Pero no, ya no vamos a ofrecer animales ni a ofrecer sacrificios vegetales. Los sacrificios en el Nuevo Testamento son un corazón entregado al Señor, apúntalo. Es el fruto de labios que confiesa su nombre. Cuando hablas de Cristo, cuando ganas almas, ese es un sacrificio. Y el sacrificio del que habla David para terminar en el Salmo 27:6 se llama sacrificio de alabanza. Di conmigo, sacrificio de alabanza. Colosenses 3:16, con este terminamos. Colosenses 3:16. ¿Qué dice este pasaje? Colosenses 3:16, el apóstol Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea, que hablemos la palabra de Dios entre nosotros. Y después dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando te sientas muy atacado por el diablo, te sientas muy triste, muy deprimido, muy angustiado, estés pasando un muy mal día, obedece esto que aprendiste. ¿Cuál era la sexta característica de un guerrero? Es alguien que ofrece sacrificios de alabanza. Cantaré y entonaré salmos. Señor, estoy bien triste, bien deprimido. La verdad, no tengo ganas ni de congregarme, Señor. Estoy a punto de hablarle ahí a la iglesia, a los líderes y decir, ¿saben que ya no cuenten conmigo? Ya no siento congregarme. Ya no siente congregarse, está deprimida la hermana. Si ese es tu caso, yo te voy a suplicar que comprendas una vez más que eres una guerrera, que eres un guerrero, y los guerreros se paran a pelear, no se avientan en la cama a chillar, se paran a pelear y a guerrear. Y una forma de guerrear es cantar salmos, himnos y cánticos espirituales al Señor cuando te está yendo muy mal. En el peor momento del día, levanta tus manos y comienza a cantar alabanzas al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas ¿te lo sabes? Al oír tu voz
en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande. ¿Te sientes igual, mejor o peor que cuando empezaste la canción? A ver, ¿cómo te sientes? Mejor, porque adoramos a nuestro Dios. Y Dios es fiel. Y yo creo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona que te levanta, que te fortalece cuando tú obedeces y comprendes que eres un guerrero. Digan amén. ¿Cuál fue la primera característica de un guerrero de Dios? Un guerrero de Dios es valiente. Número 2, ¿cuál fue? Un guerrero de Dios, ¿qué? Enfrenta a sus enemigos, no se echa para atrás, señores. ¿Cuál fue la número 3? Un guerrero de Dios nunca se rinde. No sale con que me voy de la iglesia. Nunca se rinde, señores, porque somos guerreros. ¿Cuál fue la 4? Un guerrero de Dios busca del Señor siempre. Número 5, un guerrero de Dios siempre es respaldado por su Señor, porque Él es el capitán. Y número 6, un guerrero de Dios ofrece sacrificios de alabanza al Señor todos los días. Cierre sus ojos. Señor, gracias te damos por el Salmo 27. No sabemos cuándo fue escrito, Señor, si David lo escribió cuando era un joven o un anciano. Lo que sí sabemos, Señor, es que fue inspirado por tu Espíritu Santo. Y nosotros creemos en el Espíritu Santo, Señor. Y creemos que tu palabra es fiel y es verdadera y no contiene errores, Señor. Gracias por el Salmo 27. Levanta tus manos y dile: Señor, capacítame. Forma mi vida como un guerrero, Señor. Dame el valor que necesito. No es un valor que yo pueda producir, es un valor que viene de ti, porque tú eres mi luz y mi salvación y la fortaleza de mi vida. Levanta tus manos, dile: Señor, ayúdame a enfrentar a tus enemigos, Señor, a mis enemigos. Tú vas delante de mí en la batalla y en la guerra. Señor, un guerrero nunca se rinde. Dame esa fuerza, ese ánimo, Señor, para nunca rendirme, aunque me sienta mal, aunque esté deprimido, aunque me sienta triste, aunque venga una pérdida. Nunca me rendiré, Señor. Ayúdame a buscarte siempre, porque los que te buscan son los que son fortalecidos, Señor. Aquellos que aman estar en tu presencia. Señor, enséñame a contemplar tu hermosura, tu belleza, tu santidad, porque de ahí viene mi fortaleza, Señor. Señor, yo sé que tú siempre me respaldarás si ando en tus caminos, si ando en santidad, Señor. Por eso ofreceré sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración todos los días de mi vida. Yo te pido, Señor, que tú avives esta congregación, que tú traigas, Señor, una llenura de tu Espíritu Santo, Señor, a todos mis hermanos de Acapulco, Señor, porque fueron llamados a guerrear, a ir juntos. Son un ejército que tú levantaste en esta ciudad donde hay tantas tinieblas. Bendice esta congregación, Señor. Fortalece esta congregación, Señor. Levanta guerreros y guerreras en esta congregación. Te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro capitán, de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén, amén, amén. Toda la gloria y la honra para el Señor, hermanos. Gracias por escuchar.